Buenos días otra vez aquí en Ojalá, hoy para compartir, como todos los lunes, con el sociólogo, analista político, colaborador de Ojalá, aquí habitué ya, Ramón Tejada Holguín, con quien queremos ver varias cosas, pero nos gustaría primero el ojo del saorí, que está mirando, enfocando la realidad social y política de la República Dominicana. Escenarios electorales que se plantean al país, porque esto se trae y se lleva permanentemente. La gente está, sobre todo hay un clamor por donde quiera, hay una pregunta: ¿irá el presidente? ¿No va el presidente? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que continúe uno? Otros están mirando los posibles escenarios: PLD, PRD, Partido Reformista, demás fuerzas emergentes. ¿Cuál es el escenario que hoy se nos está planteando? Es bastante rico, podemos decir, ¿no? Bueno, lo primero que nada es que siempre digo, cuando uno va a hacer un análisis de escenarios, es decir, de cuáles son las posibles opciones que se presenten en la coyuntura hacia el futuro, que quede claro que nadie tiene una bola de cristal de que va a decir, mira, estas cosas van por aquí. Tú simple y llanamente haces un análisis de cómo están las cosas y dices, si la coyuntura continúa de esta manera, va hacia tal lugar o hasta cual otro, y para poder definir estrategias. Pero es imposible leerle la taza al sistema político. Sí, tiene su propia dinámica. Lo que sí es cierto es que quizás en el ámbito público se está perdiendo de vista la complejidad del proceso electoral que se avecina. ¿A qué me refiero? Están debatiendo en algún sentido las candidaturas presidenciales exclusivamente, de que cómo están los partidos, cómo están los presidenciables, y están obviando que este proceso electoral será un proceso electoral en donde se pondrá en juego alrededor de 4.000 puestos selectivos. Es decir, juntos se van a elegir todos los senadores, todos los diputados, todos los síndicos, todos los regidores y candidatura a presidente y vicepresidente. Es cierto que en muchos sentidos, las presidenciales se ha dicho que el presidente arrastra a los demás. Y alguien podría pensar, bueno, eso es lo que va a ocurrir, entonces vamos a preocuparnos más por la presidenta. Pero no es así. Hay zonas donde hay liderazgos locales muy importantes, donde hay tradiciones políticas también muy importantes, que si no se toman en cuenta podrían reducir el impacto que pueda tener una candidatura presidencial. De ese punto de vista, yo creo que uno de los elementos más interesantes, que no estoy seguro que los líderes políticos lo estén tomando en cuenta, es que en el contexto de la división que existe de la oposición, PRM, PRD, que está bastante dispersa, la convergencia, una nebulosa ahí que tú no sabes qué es la convergencia, qué es el PRM, en donde no está claro, y la lucha por las diferentes candidaturas en un partido como el Partido de la Liberación Dominicana puede influir grandemente en cuál va a ser el resultado presidencial. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, este escenario de esa naturaleza cada vez más reduce el papel de las alianzas con los partidos pequeños, sobre todo con algunos partidos que se llaman emergentes, son pequeños, pero hay algunos que son revejidos, porque hay partidos que tienen 40 años siendo partidos, y que emergentes no emergen, son revejidos. Es decir, son puros partidos revejidos que toda la vida han estado haciendo alianzas con otras organizaciones que son como rémoras. Es decir, vive de las rémoras, y que a veces su única virtud es que sea un espacio para negociación y de crítica negativa, que cumple la labor de ser más bien una especie de adalices de las campañas sucias. Entonces, ese tipo de partido, en este contexto electoral que se avecina, va a estar muy reducida su participación. ¿Y por qué razón? Primero, porque no son partidos nacionales, si tú te das cuenta. Es decir, podemos, no sé, pensemos, son partidos generalmente con un arraigo en Santo Domingo, toda su vida han estado de rémora, algunos del Partido de la Liberación Dominicana, otros del PRD, etcétera, pero pura rémora. Es decir, me alimento de lo que estos dejan. Siempre han estado simple y llanamente defendiendo causas de sus intereses particulares,
si en algún momento a esos partidos se les dice, presente una candidatura independiente nacional, no tienen capacidades para presentarla, no tienen ni siquiera, es más, si por alguna razón perdieran su reconocimiento electoral, no podrían volver a tenerlo porque no tienen abierto en ninguno, a todo lo ancho de lo nacional. Entonces, son organizaciones, como te digo, que inclusive en estas elecciones los partidos tradicionales, los partidos con mayor nivel de arraigo en la República Dominicana a nivel nacional, van a tener cuidado con las alianzas con esos partidos, porque las alianzas con esos partidos en el contexto de la lucha por los diferentes puestos de los propios dirigentes internos le pueden traer dificultades con dirigentes locales que a su vez se pueden convertir en desafectos. Ya ha pasado. Recuérdate, por ejemplo, qué es lo que no se está tomando en cuenta. En el 2010, ¿qué pasó con algunas personas de los diversos partidos? Ahí está el caso Santiago con respecto al PLD, pero está el caso Aso con respecto al PRD. Es decir, zonas enteras que cambiaron de partido y triunfaron para el otro partido. Entonces, ponte ese mismo fenómeno en el contexto de unas elecciones nacionales que incluyen las presidenciales. A ningún candidato a presidente le conviene tener un líder político de su partido desafecto en una zona para favorecer a una organización insignificante. Entonces, ahí es donde es que te digo que el escenario electoral va a ser bastante complejo y yo auguro que si hay cierta racionalidad en el liderazgo político, estas organizaciones se van a ver muy limitadas en su campo de acción y en sus posibilidades electorales. Así que las próximas elecciones serán, por lo tanto, un escenario rico aquí, probablemente en sorpresas, incluso probablemente habrá algunas sorpresas, podría haberlas, ¿no? Podría haber alguna sorpresa porque, por ejemplo, como te digo, todavía el escenario, este es el escenario, digamos, congresional, municipal de acuerdos internos, de los arreglos que se deben hacer para enfrentar en ese momento. Pero en las presidenciales las cosas son igual de complejas. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver en las elecciones, hasta este momento no hay un liderazgo claro que pueda triunfar en las presidenciales, que en otros procesos electorales tú veías perfilándose. O sea, hay un partido, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo por el nivel de aceptación que tiene el presidente y las políticas presidenciales. Pero cuando se hacen las encuestas, tú te das cuenta que esa aceptación que tiene el partido no se le traslada igual a todos los líderes partidarios. De ese mismo partido. De ese mismo partido. Lo que quiere decir que ahí hay un trabajo también sumamente importante que hacer. Y si además de eso tú no le has puesto todavía en esos escenarios electorales, ¿por qué candidato a presidente tú votarías? Pero no le has puesto precisamente el factor fortalecimiento interno de cada partido, ni el factor candidaturas locales de ese partido, que de alguna manera va a forzar. Yo creo que eso está o debe obligar a los partidos políticos a tener mucho cuidado precisamente con los acuerdos locales que se hacen y a tratar de no lesionar el tejido interno del partido, de manera que se eligen efectivamente los candidatos locales y los liderazgos locales tradicionales de cada partido y que pueden mantener la unidad interna y captar votos de otros, y no hacer como se ha hecho en otras ocasiones, sacrificar al miembro del partido para una opción de alguna organización política por un acuerdo nacional. Danilo Medina y el gobierno que está haciendo Danilo Medina indudablemente tendrán un impacto en esas elecciones. Claro. Sea cual sea el escenario que se presente, va a tener un impacto determinante, decisivo, probablemente, de seguro. No, totalmente. Incluso, eso totalmente de acuerdo. O sea, inclusive, vuelvo y te digo, en ese sentido es que te digo, el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana es inexplicable si no está la variable Danilo Medina y el gobierno que está haciendo. Visita sorpresa, fortalecimiento, etcétera. Y ese es una de las evidencias de que actualmente el liderazgo principal del PLD es Danilo Medina. Todas las encuestas dicen que cuando entra o sale Danilo Medina en el juego, se provoca una situación diferente. Bueno, hay un hecho interesante que hay que analizar con mayor propiedad. Por ejemplo,
que no lo he visto que lo hayan analizado algunos analistas y quienes han hecho las encuestas. Cuando se hacen los escenarios electorales con los diferentes candidatos de cada partido, hipotéticos, ¿no? Fulano de tal por el PLD, Perencejito por el PRD, Perencejito por el PRM, fulanito por el PRD. El nivel de abstención aumenta, es alto. O disminuye. O disminuye, pero casi con todo está por el lado del 20, del 25, 15, 18, pero 15, entre 15 y 25 seguro. Sin embargo, en los escenarios que se ha incluido el presidente Medina, ese nivel de abstención se reduce a 1 o 2 puntos. Hacia nada. Hacia nada. Lo que te quiere decir que hay un nivel de insatisfacción con el liderazgo sustancial y que abre la posibilidad a opciones distintas a las que están. ¿Cómo se actuará? ¿Cómo será? Ahí es. Esa parte la veo difícil, de una opción distinta. Lo que puede ocurrir es que aumente la abstención. La veo difícil por el tiempo, no porque no haya el espacio. El espacio hay para una opción fresca, vamos a decirle así. Pero quizá el tiempo para articular una candidatura nacional se ha ido perdiendo de parte de las organizaciones políticas más pequeñas, algunas realmente emergentes, otras revejías. Y de los mismos candidatos que están emergiendo dentro de las fuerzas mayoritarias. Efectivamente. Incluso. Exactamente. Hay un tema que, bueno, hoy no tendríamos tiempo para abordarlo, pero que a mí me gustaría que en la próxima vez que nos encontremos aquí, pues le dediquemos algún espacio de tiempo, porque tiene que ver precisamente con el tema de la reelección que se debate hoy, la prohibición constitucional, la posibilidad de la modificación de la misma Constitución para que se pueda llevar a cabo el proceso de reelección del presidente Medina, en todo caso. Son temas que se están discutiendo hoy, incluso no solo en los partidos, sino en la sociedad. La sociedad misma es la que está discutiendo el tema de la reelección. Sí. Eso es lo que me da la impresión. O sea, los partidos no están prácticamente como tales metidos ahí, pero hay en la sociedad una discusión del tema, indudablemente. ¿Tú lo percibes? Sí, no, lo percibo y lo perciben las encuestas. Y bueno, y se percibe en el siguiente hecho. Fíjate cómo el presidente ha dicho en varias ocasiones que está trabajando, que ese no es un tema de su agenda. Sí, está trabajando y el papel que tiene su funcionario es hacer el mejor gobierno posible. Sin embargo, mantiene en la prensa, en algunos sectores, el tema vigente y en las encuestas ya se ha colocado. La Penanchón revela que alrededor del 74% de la población dominicana dice que estaría dispuesta a que se haga una modificación constitucional para que el presidente Danilo Medina sea posiblemente se pueda repostular. En la Gallup el 70%, bueno, todas las encuestas que se han realizado, que han incluido la pregunta sobre la reelección, entre 69 y 75%. En la que menos ha sido 69 y en la que más 75% de la población dice que sería, que estaría de acuerdo con que se modifique la Constitución. Y sí, es un tema de debate, pero creo que el gobierno en este momento está más interesado en hacer su gobierno y no distraerse en ese debate. Bien. Que es un debate que va a ser necesario en algún momento en la sociedad dominicana. Sobre todo a la luz de que también no hay que discutir nada más la reelección presidencial, sino también las otras, las parciales, las de diputados, senadores y síndicos. Que aquí tenemos senadores que tienen 30 años siendo senadores y nadie lo discute. Cosa que es un fenómeno no solamente de aquí, sino de Estados Unidos, pero bueno. Y algunos son elegidos y hasta renuncian. Y hasta renuncian. Y vuelven a ser elegidos. Usted sabe, ¿no? Entonces es un tema que hay que discutirlo bien a fondo y para eso pues tendremos que disponer de otro tiempo. Gracias a Ramón Tejada Holguín que nos viene a acompañar aquí los lunes y los miércoles. Y gracias a usted por estar acompañándonos aquí toda la mañana en Ojalá. Por eso les regalamos esta cita cultural próximamente. Adelante, quédese ahí.